Lo que dije anteriormente, en realidad no es así, ¿verdad? Porque es el versículo bíblico más conocido de toda la Biblia. Es el versículo bíblico que más la gente cita o recita. Es el versículo bíblico que habitualmente está en nosotros cuando queremos compartir la palabra del Señor con alguien. Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, en el Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la bendita palabra del Señor que queremos compartir con ustedes, con todos ustedes en esta hora. También los niños están entonces ahí trabajando. Hay un equipazo, ¿cierto?, que está siempre pendiente de nuestros niños. Quiero felicitar al equipo de la red de niños del Ministerio Pequeños Gigantes, que están ahí trabajando semana a semana. Han desarrollado una creatividad impresionante. Nuestras felicitaciones a todo ese equipo y a todos los niños que siempre están ahí trabajando, ¿ok? Usen entonces, niños, la hoja de la red en este minuto. Vamos con la palabra que tenemos para este momento. El título que hemos puesto a esta enseñanza es Gran Amor. Gran Amor. ¿Qué le parece? Gran Amor. Un buen título y esperamos que sea una buena enseñanza para todos ustedes, para mí incluido. Como bien saben, esta mañana, como todos sabemos, esta mañana nos acercamos nuevamente a la cruz. Una vez más nos acercamos a la cruz, el lugar donde el Señor Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Nos acercamos a la cruz porque ya usted tiene listo el pan, el jugo de uva, con el cual vamos a reconocer una vez más, a recordar una vez más la muerte de nuestro bendito Señor. Lo haremos en unos minutos más. Por eso digo que esta vez nos acercamos de nuevo a la cruz del Calvario. Cuando nos acercamos a la cruz, cuando viene la cruz a nuestra mente, cuando tenemos este encuentro con la cruz del Calvario, ¿qué mensaje hay ahí? ¿Cuál es el mensaje de la cruz para toda la humanidad? Para toda la humanidad. ¿Cuál es el mensaje que se desprende de la cruz del Calvario para todo hombre, para toda mujer, para todo ser humano? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué lectura puede hacer usted o yo al saber que el unigénito del Padre, el unigénito Hijo de Dios, sufrió y murió clavado en esa cruz? ¿Cuál es el mensaje que nosotros sacamos de esa terrible experiencia que vivió nuestro amado Señor Jesucristo? Si tuviera usted o yo que resumir el mensaje de la cruz en una sola palabra, usted dirá: pucha, ahí me la hicieron difícil. Si hubiera que resumir, si usted o yo tuviéramos que resumir este tremendo mensaje de la cruz del Calvario en una sola palabra, en una sola, ¿cuál sería esa palabra? ¿Usted diría dolor? ¿Usted diría injusticia? ¿Tú dirías vergüenza? ¿Usted pensaría en crueldad? ¿Tú dirías que es sufrimiento? ¿Cuál sería la palabra? ¿O alguien piensa en amor? ¿Cuál es la palabra que sirve para resumir toda la experiencia que el Señor sufrió, vivió y sufrió en la cruz del Calvario? Si voy a la cruz para hacer la lectura correcta, para recibir el mensaje correcto de parte de Dios, recibir la palabra correcta de parte de Dios, si voy a la cruz para escuchar al Señor, si voy a la cruz para percibir de manera espiritual lo que el Señor quiere decirme, si voy para leer correctamente el mensaje que se desprende de la cruz del Calvario, entenderé lo que señala Juan 3:16. Entenderé que Dios me ama. Entenderé que Dios me ama. Percibiré, de alguna manera voy a notar dentro de mí, de alguna manera llegará a mi mente, a mi corazón, un claro mensaje. Dios me ama. Tal como lo dice claramente Juan 3:16. Dios me ama, tal como lo expresa Juan 3:16. Cuando nosotros estábamos sin Dios,
y sin esperanza, cuando estábamos muertos, tal como señala la Escritura, en nuestros delitos y pecados. ¿Qué mensaje nos llegó de parte de Dios? ¿Puede usted recordar esa situación en la que todos nosotros en un momento nos encontramos lejos de Dios, apartados de Dios, muertos en delitos, en pecado, en oscuridad? ¿Cuál fue el mensaje que nos vino de parte de Dios? ¿Acaso lo que Dios nos hizo llegar fue una palabra de condenación? ¿Puede alguien recordar que el mensaje que llegó de parte de Dios en nuestro peor momento, en la crisis más grande que nos tocó vivir, en ese momento, en ese preciso momento, el mensaje que nos vino de parte de Dios fue un mensaje de condenación? ¿Podría usted decir que esto se parece a las experiencias que nosotros tuvimos? Por lo menos en mi caso, en la niñez, por ejemplo, yo puedo recordar y de repente todavía yo escucho a algún papá o alguna mamá que me parece equivocadamente le dice a su hijo que Dios, Diosito le dice, ni siquiera le dice Dios, le dice cuando el niño se porta mal, hace algo indebido, dice una mentira, oculta algo, típico de todo niño, adolescente incluso, a veces, bueno, ya gente mayor. De repente papá y mamá le dice a su hijo, Diosito te va a castigar. Diosito te va a castigar. Y da la idea entonces que todo lo que Dios puede hacer o todo lo que Dios quiere hacer es castigarme. Y de alguna manera a veces nuestros propios padres nos van enseñando, nos van inculcando la idea de que Dios castiga, de que Dios es un Dios castigador, justiciero, que solo aplica justicia, ley y dolor y que, en fin. También está el caso, ¿verdad? Cuando hicimos alguna maldad, yo puedo recordar eso. Yo hice muchas maldades. Con mi hermana hacíamos muchas maldades, pero no eran travesuras, eran maldades. Realmente éramos muy maldadosos. Y cuando nos decían, no hagas tal cosa, y la hacíamos y resultaba mal, a veces nos accidentábamos, qué sé yo, nos rompían la cabeza, nos pelábamos las rodillas, los codos, cualquier cosa. Entonces íbamos con esa herida para que en casa nos ayudaran los adultos. Y entonces siempre alguien decía, Dios castiga. Yo recuerdo eso. Usted sabe cuál es la segunda parte. Dios castiga, pero no a palos. Entonces, de alguna manera, uno en la niñez, en la adolescencia incluso, manejó la idea de que Dios siempre está listo para castigar, siempre está listo para darme duro, siempre está listo para golpearme si yo lo hago mal, siempre está listo para poner la ley y si yo lo hice mal, ahí está listo. Pero esa es la idea que quiere expresar el Señor. ¿Será esa la intención de Dios? ¿Que yo lo conozca de esa manera? ¿Cree usted que alguien puede conocer a Dios de esa manera? ¿Cree usted que alguien va a tener el corazón dispuesto a conocer a Dios cuando todo lo que le han dicho es que Dios le va a dar duro, Dios lo castiga, el Señor es severo, que Él es, como suele decir todavía la gente de manera equivocada, porque no está así escrito en la palabra de Dios, que Dios es amor, pero también fuego consumidor? Entonces al final yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde voy? O sea, me muestran el aspecto del amor de Dios, pero también me dicen que Dios consume. Entonces, ¿con qué me quedo? Al final, ¿qué tengo? ¿Con qué me quedo? La verdad es que eso es crítico. ¿Cuál fue la palabra que Dios nos hizo llegar? ¿Fue una palabra de condenación? El día que necesitamos al Señor, el día más urgente de nuestra vida, el día más crítico de nuestra vida, ¿cuál fue la palabra que Dios nos hizo llegar? ¿Fue acaso una palabra de condenación o fue una palabra de salvación? ¿Cuál fue la palabra? Esa respuesta la tiene usted. Dice claramente la Escritura que Dios nos mostró su amor, nos expresó su amor, lo hizo evidente. El Señor hizo evidente su amor y en nuestra terrible condición, y nosotros en nuestra terrible condición, como la del pródigo que vuelve a casa, así nosotros también un día quebrantados, avergonzados, con un peso de culpabilidad enorme,
en nuestra espalda, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Simplemente nos dejamos abrazar un día. Bendito sea el nombre de Dios. Nos dejamos abrazar por los brazos, por esos brazos llenos de amor de nuestro bendito Padre Celestial. Eso fue todo lo que hicimos. ¿Qué más podíamos hacer? ¿Qué otra posibilidad había? ¿Qué otra alternativa había? Sino simplemente correr como el pródigo a los brazos del Padre, creer que el Padre me ama y simplemente dejarme abrazar por Él y percibir su amor, recibir su amor, sentir su corazón que late por mí, por usted y por toda la humanidad. De tal manera, dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Juan 3:16 es una clara expresión del amor del Padre y una interpretación puntual, precisa y maravillosa de la misión y del mensaje que trajo nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. De modo entonces que Juan 3:16 se convierte, como muchos señalan, en una palabra confortadora. Una palabra confortadora, una palabra que hace bien, una palabra que alienta, una palabra que uno la quiere tener, que la quiere mantener. Eso es Juan 3:16, porque revela el amor de Dios. Entonces es una palabra que conforta, que a uno lo levanta, que a uno lo ayuda, que a uno le permite mirar de otra manera hacia adelante, hacia el futuro. Es una palabra confortadora. Fíjese aún que Juan capítulo 3, este es un dato para los que gustan ir estudiando la palabra del Señor. Juan capítulo 3, del 16 al 21, es un excelente resumen de toda la experiencia y de toda la enseñanza que el Señor le dio a Nicodemo. Es la enseñanza de Jesucristo el Señor, que le entregó a Nicodemo, el que vino de noche a conversar con él, porque había cosas que no entendía, porque había cosas que no las podía discernir, no se daba cuenta, no captaba cómo es que una persona puede nacer de nuevo, cómo es que una persona puede tener a Dios en su corazón, cómo es que una persona puede experimentar nueva vida, siendo él un fiel representante del grupo religioso de su lugar. No entendía aquellas cosas. Bueno, Juan 3:16 al 21 grafica todo lo que el Señor habló aquella noche con ese hombre. ¿Se fija? Es una recapitulación de toda la enseñanza que el Señor le entregó a Nicodemo. El Evangelio, entonces, a modo de resumir todo lo que hemos estado expresando, el Evangelio no es condenatorio. Nunca está, si usted mira la enseñanza del Señor a Nicodemo, en ninguna parte el Señor le dijo: tú no tienes vuelta, tú no tienes remedio, tú vas derecho al infierno, tú no tienes salvación, no hay nada que se pueda hacer por ti. El Evangelio no es una palabra condenatoria. El Evangelio no es condenatorio. De ninguna manera es condenatorio. El Evangelio no es el dictamen o sentencia de un juez falto de misericordia, que todo lo que puede hacer es simplemente aplicar la ley. Se portó mal 5 años y un día. Lo hizo terrible 8 años, 10 años y un día. Lo que usted hizo es fatal, cadena perpetua. El Señor no es ese tipo de juez, y gracias a Dios porque no es así. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. El Evangelio es una palabra confortadora, volvemos a insistir en eso. El Evangelio es una palabra que hace bien, que ayuda, que levanta, que permite mirar de otra manera hacia adelante, que permite ver la vida de mejor forma. Eso es el Evangelio. Y el Evangelio es esa palabra confortadora que expresa varias cosas. Por ejemplo, lo inmedible que es el amor de Dios. Inmedible. Ahí se usa en la Escritura la palabra inmensurable. De mensura, de medición. Es inmensurable, es inmedible. No hay manera que yo pueda determinar y decir, como suelen decir a veces los niños: papá, mamá, yo te quiero hasta la luna, hasta el sol, hasta las estrellas. Porque lo que quiero decir es que el amor es increíblemente grande. El amor de Dios es así, no se puede medir. No hay forma que lo pueda medir. No tengo elementos para decir hasta aquí llega el amor de Dios. El amor de Dios es simplemente inmedible. Bendito sea el Señor
Por eso, bendito sea el nombre del Señor por eso. El Evangelio es una palabra confortadora. El amor de Dios es inmedible. Y entonces también Juan 3:16 pone en evidencia la mayor o la más grande característica del amor. Para que se entienda el amor, para que se perciba el amor, tiene que tener esta característica. El amor da. Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces el amor parte dando, no parte recibiendo. El amor parte dando. El que da, da porque ama. Esa es la idea. Dios nos amó y Dios nos dio. Y no solamente nos dio como entregar algo, sino que claramente dice la Escritura que dio sin miramentos o miramientos. Esa es la idea, sin miramientos, sin pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que di? ¿Qué es lo que entregué? El Señor simplemente dio, sin demandas, ningún tipo de demanda, ningún tipo de exigencia, simplemente dar. Eso es el amor, simplemente dar. No se exige nada, no se demanda nada, porque se ama. Y cuando se ama, se da. Otra cosa que revela el Evangelio, y por eso es una palabra que conforta, es que el Evangelio expresa o revela qué es lo que Dios nos dio, qué es lo que Dios nos entregó. Y claramente la Escritura dice que nos dio a su Hijo. Y no solo a su Hijo, dice a su unigénito, a su único Hijo. Nos dio todo lo que tenía. El Padre nos entregó todo lo que tenía, nos dio a su Hijo unigénito. Y le recuerdo, ese Hijo pagó en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad, por los pecados de todo hombre y mujer que vive en esta tierra, que ha pisado esta tierra y la pisará en el futuro hasta que el Señor venga. El Evangelio es palabra confortadora, porque indica cuál es el fin o cuál es el propósito de todo. ¿Cuál es la finalidad de todo lo que hemos expresado y de todo lo que dice Juan 3:16? Que todo el que cree en Él, que todo el que confiesa al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, no se pierda, no tiene por qué perderse. Ningún ser humano tiene por qué perderse, nadie tiene por qué perderse. Porque el Señor Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario para que todos nosotros podamos tener vida eterna. No hay razón para que un hombre o una mujer se pierda. No es la idea de Dios, nunca ha sido la idea de Dios. Jesucristo vino para dar su vida por nosotros, a fin de que ahora nosotros tengamos vida eterna. Usted puede en casa decir, así es, estoy totalmente de acuerdo. Diga usted en esta mañana, es lo que yo he creído, es lo que yo he confesado. Puede levantar ahí una mano o dos manos, las dos que usted tiene, y decirle, gloria a Dios, porque ahora tengo la vida que el Señor ha provisto para mí. Y esa es una cuestión que Dios ha hecho por gracia, por misericordia. No lo merezco, jamás lo he merecido, jamás lo mereceré. No hay nada que yo merezca recibir. Todo me ha venido por gracia, todo es por amor. Todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho por misericordia. El Señor ha puesto su corazón, puso su corazón en la triste realidad que yo tenía y de ahí me sacó, de ahí me rescató. Usted puede recordar eso en esta mañana. Es la obra bendita que el Señor ha hecho y merece ser recordada permanentemente, y no solo ser recordada, merece ser compartida. Vale compartir al Señor, vale comunicar al Señor a otros, vale compartir mi fe, mi experiencia, mi testimonio, mi vivencia. Lo vale, hay que ver que lo vale. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Hay que ver que lo vale. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, conscientes de que todo el mundo está bajo condenación, porque la palabra del Señor declara que la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Ya está señalado cuál es el resultado del pecado. Conscientes entonces de que el mundo está bajo condenación, porque todo el que peca va a recibir lamentablemente como consecuencia de su pecado muerte. Consciente de eso, podemos imaginar que Dios use el Evangelio para insistir en esa condenación, para insistir en el hecho de que estamos lejos, y por causa de estar lejos y en el pecado,
lo único que podemos recibir es muerte? ¿Usted puede pensar que el Señor va a insistir en esa condenación? Pero es lo que habitualmente o en muchos casos uno escucha que la gente hace. En muchos casos, gente de la propia iglesia, no solo de nuestra congregación, de la iglesia en general. Nosotros muchas veces compartimos un mensaje, primero, demasiado confrontador con la gente. Nos ponemos muy confrontacionales y queremos que a la primera la persona reciba al Señor, a la primera, casi como una obligación. Y si no lo recibe, le decimos, te mueres para siempre. Te quedas en la eternidad sin Dios para siempre. ¿Cree usted que ese es el mensaje del Evangelio? ¿Cree usted que eso es lo que el Señor quiere que nosotros compartamos? Anoche en una reunión de equipo que teníamos mencionábamos un poco esto. La iglesia asume mucho juicio. La iglesia es demasiado juzgadora y eso a la gente ya no le gusta. Nunca le ha gustado en realidad. ¿Quién quisiera escuchar a alguien que lo único que va a hacer es decirme que hay juicio sobre mi vida, que viene castigo sobre mi vida, que si algo me ha pasado, algo terrible me ha pasado, por algo será? Y entonces todo lo que hace es meter el dedo en la llaga, pero no me da una salida, no me da una luz. Yo necesito una luz. Mire, sin ir más lejos, hace unas horas atrás, ¿sí? Estábamos ya de esa casa. Entraron varios mensajes del WhatsApp del barrio donde vivimos y nos dimos cuenta que algo serio había pasado y lamentablemente a alguien que vive a unas 2 o 3 cuadras de nosotros se le quemó parte de la casa. No sabemos exactamente qué es, esperamos que no sea grave, pero lamentablemente le afectó un incendio en esta mañana. ¿Consideraría usted que está bien, que está bueno, que yo, mi esposa o un creyente vaya a esa casa donde esa familia le diga, mire, a usted se le quemó la casa porque usted no cree en Dios, a usted se le quemó la casa porque usted no sigue al Señor? Si usted le creyera a Dios, si usted buscara a Dios, si usted se hubiera entregado la vida a Cristo, esto no le habría pasado. ¿Puede usted creer que el mensaje del Evangelio es eso? ¿Alguien podría suponer que de eso se trata? Dios mío, líbranos de compartir una palabra como esa, líbranos de tener una actitud como esa. ¿Sabe, querida iglesia? Quiero decirle algo en esta hora. Nos ha faltado sensibilidad para compartir la palabra del Señor con el que no le conoce. Nos ha faltado sensibilidad aquí en el corazón, aquí dentro, para compartir el Evangelio, para dar testimonio del Señor. Hemos sido demasiado duros, demasiado confrontacionales. La gente ya lo nota y no nos quiere escuchar. Por eso la gente no quiere escuchar. De veras, yo se lo digo con todo el aprecio que yo le tengo. Mire, usted misma ha dicho que la gente no quiere oír. Eso es verdad, la gente no quiere oír más de lo mismo, no quiere oír más de lo mismo, no quiere escuchar el mismo mensaje, no quiere sentirse una vez más que está perdido. ¿Quién quiere sentirse así? ¿Quién quiere sentirse condenado? ¿Quién quiere sentirse sin salida? La gente necesita ayuda urgente, sin duda alguna, pero necesita un mensaje que le muestre el amor de Dios, un mensaje distinto, un mensaje que refresque su alma, como aquella rica agua que había junto al pozo cuando el Señor fue a beber, un mensaje reconfortante, algo que no ha escuchado bien antes. La gente necesita oír el Evangelio y el Evangelio es la expresión más pura del amor de Dios para la humanidad. Termino diciendo esto, como si todo lo anterior no está absolutamente claro, el Señor simplemente permitió que quedara esta palabra grabada en los evangelios, en este caso en Juan. Y dice, Dios no envió, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Pudo Dios, termino diciendo, pudo Dios enviar a su Hijo para condenar al mundo? Sí pudo enviarlo. Pudo enviarlo con esa misión. Pudo enviarlo para ponerlo ahí y decirle, ninguno de ustedes se parece a él, ninguno de ustedes es como mi hijo, ninguno de ustedes jamás será como mi hijo. Y entonces nos condena y nos vuelve a condenar, nos enrostra el pecado y nos vuelve a enrostrar. Pero la Escritura dice claramente que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo,
Dios envió a su Hijo para salvarlo. Hagamos la tarea, iglesia, cumplamos la tarea, compartamos nuestra fe, hablemos de Cristo de la manera correcta, compartamos con otros nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de vida con el Señor. Eso es tan gratificante, es tan saludable, hace tan bien cuando alguien le comparte a otro simplemente cómo el Señor lo ha ayudado y le deja entrever que el amor de Dios alcanza para él, para ella, para todos. Sea el nombre del Señor exaltado en esta hora. Padre bueno, en el nombre de Jesús, deseamos de todo corazón que esta sencilla enseñanza haga vida en muchos, que nos ayude también a otros que probablemente estamos yendo por un camino equivocado, que nos oriente, Señor, para hacer bien nuestra tarea, nuestra labor. Somos quienes pueden compartir la palabra, somos los que tú tienes, es tu iglesia la que tú tienes aquí, Señor, para que hable y comparta con otros esta maravillosa verdad. Permítenos hacer bien nuestra tarea, permítenos ser gente sensible. Primero, amar a los demás, amar al hombre y a la mujer que está perdido, no importa su condición, como sea, como esté, Señor, pero llevar tu bendita palabra, una palabra esperanzadora, una palabra gratificante, una palabra que haga bien, una palabra que motive, una palabra que despierte. Esa palabra nos despertó a nosotros, nos motivó a nosotros. Que no se nos olvide eso, Señor. Amén y amén.